Hola, vemos en este vídeo cómo apuntar el dominio principal de nuestro hosting a una carpeta donde tengamos instalada una web. En este caso, lo que os vamos a mostrar es cómo podemos apuntar un dominio principal a un pack PrestaShop instalado en una carpeta que no es la carpeta principal. Por defecto, la carpeta principal del hosting en clientes que utilizan cPanel, en este caso los clientes de web empresa, obviamente habrá muchos más, la carpeta es public HTML. Esta carpeta es la que por defecto cargaría los contenidos que tengamos asociados al dominio principal cuando contratamos el hosting. Pero ¿qué sucede si por cualquier razón instalamos el pack en una carpeta que no es public HTML? Sencillamente que cuando queremos acceder a la web se nos muestra un error prohibido porque en dicha carpeta no encuentra ningún archivo index.html o index.php que ejecutar para cargar los contenidos de la web. Por ejemplo, aquí tenemos en la carpeta public HTML varias instalaciones, dos de ellas de PrestaShop, que están en carpetas. Si accedemos, por ejemplo, a la carpeta T, vemos que tiene la instalación de PrestaShop en esta carpeta. Es decir, para poder visualizar esta instalación de PrestaShop, tendríamos que añadir a la URL del dominio o la URL temporal el nombre de la carpeta que contiene la instalación. De esta forma se carga la web que tengamos alojada en el hosting. Vemos que carga correctamente, pero claro, a efectos de posicionamiento y a efectos de usabilidad por parte de los visitantes, tener que acceder a un dominio y además escribir el nombre de una carpeta no es cómodo, no es práctico y, como hemos dicho, al posicionamiento no le va a sentar nada bien el que tengamos la carpeta, la instalación de PrestaShop en una carpeta en lugar de tenerlo en la carpeta principal, puesto que es un paso intermedio que tenemos que realizar para poder cargar los contenidos. Y obviamente muchos usuarios que probablemente vengan referidos a lo mejor no sepan que la instalación está en la carpeta, piensen que está en el dominio y se encuentren con esto. Y claro, si es una tienda de PrestaShop, lo primero que nos vamos a pensar es que la tienda no funciona, que hay algún problema, nos vamos a otra tienda. Vamos a resolver esto sin necesidad de mover los contenidos de PrestaShop a la carpeta principal del hosting. Y lo que vamos a hacer en este caso es apuntar el dominio a la carpeta, de forma que el dominio principal cargue los contenidos que tenemos en esta carpeta en lugar de tener que mover los contenidos a la carpeta principal. Para realizarlo, en este caso, como no vamos a tocar los contenidos de la carpeta donde tenemos la instalación de PrestaShop, no es estrictamente necesario realizar una copia de seguridad, puesto que lo único que vamos a manipular es este archivo de aquí, el archivo htaccess de la carpeta principal, que es public HTML. Lo que vamos a hacer es editarlo con el editor de código y pegarle una serie de códigos que vamos a personalizar según nuestras necesidades. Los códigos están en el artículo que acompaña a este vídeo. Pegamos los códigos y lo único que tenemos que hacer es sustituir la palabra subdominio.com por el nombre del dominio o la URL temporal y la palabra subdirectory por el nombre de la carpeta. Vamos a empezar por el nombre de la carpeta, que es más fácil. Hemos dicho que está en la carpeta T, entonces vamos a copiar el nombre de la carpeta, o lo podemos escribir, no hay problema, y vamos a sustituir subdirectorio, carpeta, por el nuevo nombre, de forma que htaccess le diga al dominio principal dónde se encuentran los archivos que tiene que cargar ese dominio principal. Lo siguiente va a ser indicarle la URL, la vamos a copiar y se la vamos a indicar al archivo htaccess. Lógicamente vamos a eliminar el protocolo y demás, solamente el nombre del dominio puro y duro, o de la URL temporal sin el http
ni slat o barra final. Lo vamos a poner también aquí abajo. Y en principio tenemos el primer rewrite al dominio principal, del dominio principal hacia la carpeta donde está la instalación de PrestaShop. Aquí lo indicamos de nuevo, el dominio y la carpeta y el index.php que tiene que buscar. Guardamos los cambios y vemos qué sucede cuando recargamos la página en el dominio principal o la URL temporal, sin el nombre de carpeta. Vemos que nos carga la web correctamente, pero nos sigue añadiendo la ruta de la carpeta. Si bien el usuario va a poder navegar perfectamente por los contenidos, va a tener aquí el nombre de la carpeta y esto no es estético. Esto lo resolvemos principalmente logueándonos en el back office de la instalación para modificar la ruta. Una vez en el back office, lo que vamos a hacer es ir a preferencias, SEO y URLs para hacer un pequeño cambio en la ruta. Localizamos las rutas y eliminamos de la ruta el nombre de la carpeta. Dejamos solamente el slash inicial. El nombre del dominio o la URL temporal se mantiene tal como lo tengamos. Guardamos. Al guardar, lo que se va a hacer es regenerar el archivo htaccess para realizar las correcciones y ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de la web. Normalmente tenemos un archivo htaccess y en estas circunstancias debería de renombrarse a htaccess old o sobreescribirse, como es el caso, con los nuevos datos. Antes pesaba 1008 bytes y ahora pesa 998 porque ha sufrido cambios hace un momento. Bien, ahora lo siguiente sería verificar si la web, en vez de cargar en la carpeta, la tienda, carga desde el dominio principal. Vamos a abrir la tienda en una pestaña nueva. Vemos que ha desaparecido de la URL del navegador la palabra de la carpeta, el nombre de la carpeta, T, y ahora carga directamente en la carpeta, o sea, como si fuese la carpeta principal, aunque la instalación no está en la carpeta principal. La instalación está en la carpeta T. Sin embargo, a efectos de PrestaShop podemos navegar, pero vemos que en la URL no se añade el nombre de la carpeta, en este caso T. Se mantiene el nombre del dominio o de la URL temporal sin añadir el nombre de la carpeta, de forma que al usuario le sea transparente el cambio, él no perciba que realmente la web está instalada en una carpeta, pero para nosotros como administradores, sobre todo si tenemos varias webs en PrestaShop o en lo que sea, en WordPress, en Joomla, en fin, nos supone una ventaja y es que podemos tener varias instalaciones separadas en carpeta, pero que la instalación del dominio principal cargue desde el dominio principal o la URL temporal sin necesidad de añadir una ruta. Como veis, es un proceso muy sencillo, comporta muy pocos cambios. El más importante, como hemos dicho, es el de incorporar este código en el archivo htaccess de la carpeta pública HTML, y luego la carpeta de la instalación, en este caso T, tiene su propio archivo htaccess propio de PrestaShop, con sus requisitos, sus características y demás enlaces y ajustes que requiere. Bien, es una forma muy sencilla de apuntar el dominio principal o la URL temporal a una carpeta de PrestaShop sin necesidad de mover la carpeta o la instalación de PrestaShop a la carpeta principal. Yo espero que el vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.